¿Sí? El día de hoy les venimos a los estados financieros del año 2019 y 2020 de la compañía Bavaria. Este trabajo está presentado por Julia Fernanda Osorio Londoño, Laurinés Gómez Rondón y quien les habla, María Camila Caicedo. Buenos días. Bueno, principalmente vamos a contar un poco de la historia de Bavaria. En 1889 es la fundación de Bavaria. Es que estoy nerviosa. En 1889 se funda Bavaria, ya que en el año 1886 los hermanos Emil y Leo Copperfield, provenientes de Alemania, llegan a Santander, Colombia, y pues 3 años después se asocian con los hermanos Santiago y Carlos Castello. De acuerdo a esta unión se realiza la sociedad Copp y Castello y en 1889 adquieren un lote que es para la construcción de la fábrica de Bavaria. Para 1913 ya inauguran una nueva cervecería en Barranquilla y de ahí nace la marca pues, más valiosa del portafolio de Bavaria, que se llama Águila. Ya para el año 1930 realizan unas nuevas alianzas. Eso fue, se une Andel y la Cervecería Continental de Medellín, y de acuerdo a esto se crea el Consorcio de Cervecerías Bavaria. Ya realizan nuevas aperturas de plantas en Manizales, Santa Marta, Cali, Pereira y Honda. Para 1943 se realiza la ampliación de operación, es la cual se construye una planta en Duitama, y pues la compra de una cervecería muy importante de Cúcuta. Esta ya fue para 1944. Además, también se realiza apertura nuevamente de fábricas en Bucaramanga, Girardot, Buga, Villavicencio, Neiva, Ibagué, Armenia, y las cuales entran en operación en 1948. Ya para 1967 se realiza la consolidación, que es la apertura de acciones propias de Julio Mario Santo Domingo, y se hace el dueño de la cervecería de Barranquilla y Bolívar. Para 1973 se realiza la gran inauguración, que es por parte de Julio Mario Santo Domingo, creando una operación de la cervecería Águila, y este hecho es fundamental para la consolidación de Bavaria. Para 2005, Bavaria y SADMiller, esto es que se firma un acuerdo entre el grupo empresarial Bavaria y SADMiller, que es la segunda productora de cervezas más grande del mundo. En 2009, ya para 2009 y el presente, Bavaria es la principal compañía de bebidas del país, y aquí pues en Colombia, y una de las marcas con mayor tradición, además de que tiene 129 años de historia y sobresalen por la calidad de los productos y el aporte al deporte, a la preservación del medio ambiente, al Congreso de las Comunidades y al emprendimiento colombiano. Ahora continuamos con su misión. Bueno, principalmente la misión de Bavaria es que busca posicionarse en el mercado, asegurando el liderazgo de la marca frente a empresas nacionales e internacionales, además de seguir generando oportunidades y empleo pues, en nuestro país. En cuanto a su visión, ellos ya se enfocan en una visión más internacionalizada, que es lograr el reconocimiento nacional para SADMiller, que es esta compañía que se encuentra caracterizada como un gigante cervecero, y siendo así entre las cervezas líderes en el mundo, con más de 200 marcas de cervezas y 70.000 empleados en más de 72 países. Bueno, para continuar con el análisis cualitativo,
Vamos a hablar, bueno, su origen de capital pues es privada. En cuanto a su posicionamiento es de macroentorno. Su ubicación principal se encuentra en Barranquilla, Atlántico, y su objeto social es que fabrican, hacen la fabricación, producción y transformación de bebidas de toda clase, tales como refrescos, refajos, jugos, aguas y de todo tipo pues de aguas. Con- Continuamos con las políticas. Bueno, encontramos que tienen un amplio portafolio pues, en políticas, quise destacar las principales, que es la política anticorrupción y manual de cumplimiento, política global de derechos humanos, política global contra el acoso y la discriminación, y cabe destacar que entre sus políticas principales, que tiene la responsabilidad en la empresa, es la tolerancia hacia el cero soborno y cualquier conducta corrupta que involucre funcionarios públicos o comerciales. Bueno, ahora continuamos con el pago de los dividendos. En cuanto al pago de los dividendos, Bavaria llegó a tener 48.000 accionistas en su tiempo pues, de furor, y 75 años después ya toman la decisión de salir del mercado. En cuanto a las acciones, siendo este uno de los títulos más representativos en el mercado, y pues dejó de existir ya que pasó a manos extranjeras. Listo, continuamos entonces con... Bueno, a continuación entraremos en contexto con el análisis de la estructura de capital. Entonces, donde encontramos que principalmente para hacer un análisis de la estructura de capital se requiere conocer la forma en que financia sus activos mediante los recursos propios o de terceros. Por tanto, es necesario indicar, hacer un análisis de rentabilidad o riesgo. Por tanto, encontramos los indicadores de rentabilidad, como vemos en la gráfica 1, que vemos que la utilidad, vemos que el margen bruto de la utilidad para el año 2020 disminuyó con una diferencia de 3,67. Es decir, que en el año 2019 fue de 68,58%. Se puede decir que por cada 100 pesos que la empresa vende, 68,58 pesos son generados como resultado bruto y 31,92 son destinados para el costo de venta para producir el bien del total de los ingresos. En el año 2020, la empresa genera 64,91%. Vemos que el margen de utilidad bruto disminuyó y 35,09 son destinados en el costo de la venta. Por consiguiente, encontramos el margen operacional de utilidad, que este indicador en el año 2019 y en el año frente al año 2020 disminuyó un 11,71%. Es decir, que en el año 2019 los gastos y los costos están destinados en la producción del producto, por ende queda una utilidad operacional del 46,66%. Por tanto, por cada 100 pesos que la empresa genere, un margen operacional de utilidad de aproximadamente 47 pesos. Por otra parte, en el año 2020, los gastos y los costos se destinaron para consumir el bien. Disminuyó el margen de utilidad en el año 2020. Disminuyó el margen de utilidad en el año 2020 a 34,95. Por consiguiente, encontramos el margen neto de utilidad, que vemos que en el año 2019 es mayor que en el año 2020, con una diferencia
del 11,08 frente al año 2019. El margen neto de utilidad se puede decir que es en el año 2019 que por cada 100 pesos vendidos la empresa genera 51,92% de margen neto y en el año 2020 se ve una disminución del margen neto a 40,84%. Ahora bien, encontramos el ROA, el rendimiento del activo total, que en este indicador vemos una disminución notoria en el año 2020 con una diferencia de 46,04%. Es decir, que por cada 100 pesos invertidos en el año 2019 se está generando una utilidad neta aproximadamente de 63 pesos, puesto que en el año 2020 el activo está generando una utilidad inferior al año anterior del 2019, siendo esta 17,05%. Encontramos el ROE, rendimiento del patrimonio. En este indicador vemos una disminución del año 2020 con una diferencia de 1,60%. Esto, en otros términos, en el año 2019 el patrimonio está generando un rendimiento de 63,09. Para sus inversionistas, en otras palabras, por cada 100 pesos invertidos en el patrimonio genera 63 pesos de utilidad. Aunque claramente para el año 2020 el patrimonio está generando un rendimiento inferior al año anterior, puesto que se sitúa con un porcentaje del 61,49. Bueno, pero ¿qué podemos decir de estos indicadores? Estas variables nos indican para la compañía Bavaria para el año 2019 su rendimiento de rentabilidad fue mejor que para el año 2020, puesto que este año por su puesto que para este año en el estado de resultados vemos que algunos rubros de las cuentas, como lo son las ventas netas y los costos variables, disminuyeron un 398.614. Al disminuir estas ventas y estos costos, pues obviamente se vio afectado el patrimonio, el capital, y puesto que para nadie es un secreto que en el 2020 llegó pues el COVID-19 y bajaron estas ventas en este sector. En la segunda gráfica vemos el análisis de la estructura de capital. Encontramos que es de observar que la nota 20 en sus estados financieros nos explica que el capital autorizado asciende a 1.000 millones de pesos, se encuentra dividido en 400.000 millones de acciones, cada una un valor nominal de 200 pesos con 50 centavos, pero el capital suscrito y pagado asciende a 791.335.560, que es el capital que se encuentra a diciembre del año 2019 y a diciembre del año 2020. Y está representado en 316.533 acciones, 533.224 acciones. Por lo tanto, es de analizar que el capital suscrito por cobrar para los accionistas es de 200.800.664.420. Vemos que la prima de emisión para los 2 años, el valor nominal de las acciones se mantiene con un estándar de 142.296. Por tanto, por consiguiente, encontramos las reservas, que es de asignar una parte de la ganancia neta depurada y se asigna para que la empresa cubra necesidades. En la nota 22 nos indica que hay reserva legal, que es el 10%.
que es el 10% de la ganancia neta de cada año. También la reserva de adquisición de acciones, reservas obligatorias y por último reservas ocasionales. Es de observar que las reservas tuvieron una variación en el 2020, como lo vemos en la gráfica, ya que la reserva legal, la composición de este rubro al final del cierre de este año dio negativo, dando como oposición 204.822, puesto que en las reservas frente al año 2019 y 2020 con ahora encontramos el análisis de la estructura de capital, que encontramos el análisis vertical con Camilla, es que tuvo problemas de conexión. Bueno, ¿qué diapositiva está mostrando? para de la estructura de capital. Bueno, para continuar, porque mi compañera se le fue el internet, seguimos con el análisis vertical de los 2 años y el análisis horizontal de las cuentas anteriormente nombradas. Como vemos en las gráficas, el capital ordinario se observa que durante el año 2019 y el 2020, el capital ordinario no varió nada, como también la prima de emisión. Como anteriormente dije, las reservas en los 2 años variaron y lo muestran en el análisis vertical, ya que en el año 2019 presenta 21,62% y en el 2020 disminuyeron 18,55%, lo que nos indica que la ganancia neta se vio afectada en el 2020. Como se puede constatar con su análisis horizontal con una disminución de menos 17,24%. Encontramos en estos análisis las pérdidas acumuladas. En su análisis vertical expone una variación en el año 2019 siendo menor, menos 9,05%, puesto que en el año 2020 esta es mayor, menos 9,38%, con una diferencia de menos 0,33%. Encontramos la utilidad del ejercicio. Vemos en el análisis vertical una afectación, ya que en el 2019 es de 23,97% y en el 2020 bajó a un 17,05%, dando como resultado en su análisis horizontal una variación de menos 31,41%, puesto que en el año 2020 se vio afectada la falta de producción y así, para finalizar, afectando el total del patrimonio,
puesto que en el 2019 es de 38% y descendió en el año 2020 27,73%, obteniendo en su análisis horizontal menos 29,62%. Y ya para finalizar con este análisis de la estructura de capital, encontramos el objetivo de la compañía es administrar el capital para garantizar su capacidad para continuar como un negocio en marcha, con el propósito de generar entornos a sus accionistas, beneficios y otros grupos de interés, y mantener la estructura de capital óptima para reducir el costo del capital. Para mantener y ajustar la estructura de capital, la compañía Bavaria puede ajustar el importe de los dividendos pagados o los accionistas devolver el capital a estos y emitir nuevas acciones o vender activos para reducir su deuda en sus recursos propios. A continuación les hablará nuestra compañera Camila sobre el análisis de financiamiento a corto plazo. Bueno, ahora les hablaré acerca del financiamiento a corto plazo. Para este análisis tomamos en cuenta algunos rubros del activo pasivo a su vez de ingresos y costos. La primera rubro que tomamos fue efectivo equivalente del efectivo. De esta que se puede analizar. Bueno, en el estado de situación financiera del efectivo equivalente del efectivo se incluye el efectivo disponible, los depósitos de libre disponibilidad en bancos y otras inversiones altamente líquidas de corto plazo y que la empresa destina o determina que tienen un vencimiento de 3 meses o puede ser menos, esto con respecto a las notas. Cabe resaltar que este rubro se encuentra ligado con las obligaciones financieras corrientes, puesto que en ellas se incluyen los sobregiros bancarios, también se incluye, los sobregiros bancarios debido a que para el año 2019 se evidenció un efectivo equivalente al efectivo de 72.248 millones, mientras que para el año 2020 este aumentó con una diferencia de 1.621.338, como se puede evidenciar en la gráfica. ¿Esto qué quiere decir? Que para el 31 de diciembre del 2020, el efectivo equivalente al efectivo cerró por la suma de 1.693.586. Otro rubro seleccionado son los clientes y otras cuentas por cobrar. La composición de este rubro al cierre del año 2010, al 31 de diciembre del 2019, se tiene que a clientes con una suma de 6.760 millones y para el 2020 aumentó a 8.347. Además se tiene también anticipos y avances con 2.827.000 para el año 2019 y a su vez esta cuenta también aumentó para el año 2020 a 7.672. Asimismo, según las notas, se encontraron las cuentas por cobrar a vinculados económicos con la suma de 854.448 para el año 2019. Y para el año 2020, esta suma aumentó a 2.533.692. Otros rubros encontrados en clientes y otras cuentas por cobrar son los anticipos de impuestos, las contribuciones, las cuentas también por cobrar a trabajadores y otros deudores. Además, se tiene en cuenta menos las provisiones de cartera comercial, que para el año 2019 fueron de 609 y para el 2020 disminuyeron a 376. ¿Esto qué quiere decir? Que el total de cuentas por cobrar corrientes
para el año 2019 es de 2.662.582 y para el 2020 disminuyó significativamente a 974.733. Esto quiere decir que se hay una diferencia de 1.686.849. Otro rubro seleccionado para financiamiento a corto plazo son los costos de producción. Este rubro, ya mencionado con anterioridad, es perteneciente a los costos y gastos por naturaleza, por lo que se destaca que para el 31 de diciembre del año 2019 se obtuvieron menos 1.291.287 y para el año 2020 este disminuyó a 1.213.429. Otro rubro seleccionado, como ya lo había mencionado con anterioridad, son los gastos fijos, que para el año 2019 se halla un valor por 682.640, está siendo una cifra negativa. Mientras que para el año 2020 esa también disminuyó a menos 670.768, donde según la gráfica que estamos mostrando en este momento, se determina que hay una diferencia de 10.872. ¿Puedes pasar a la otra diapositiva? Bueno, ahora en la presente diapositiva está relacionada con el análisis planteado anteriormente, puesto que en él se mostrará el cambio de las cuentas ya mencionadas, pero de manera porcentual. Esto se hace con el fin de dar a conocer mejor los cambios que se encontraron en estos estados o para dichos análisis. Bueno, para efectivo y equivalente de efectivo, como para el 2019, ya lo habíamos mencionado, se encontró una tarifa de 72.248, esto equivale a un 0,74%. Y para el año 2020 aumentó a 1.693.586, es decir, un 17,88%. Asimismo, otra cuenta seleccionada fueron clientes y otras cuentas a cobrar, que para el año 2019 equivalen a un 27,10% y para el 2020 disminuyó a 10,29%. Asimismo encontramos los costos de producción para el año 2019, esta tuvo una suma de menos 1.291.287, lo que equivale a 28,47%. Y para el 2020, esta cifra aumentó a 30,68%. Por último, encontramos los gastos fijos para 2019 con un porcentaje de 15,03 y para el 2020 de 16,96%. ¿La puedes pasar a la siguiente? Bueno, acá vamos a hacer énfasis en el análisis de financiamiento a mediano plazo. Para este análisis determinamos dos cuentas significativas de financiamiento, los cuales fueron los proveedores y otras cuentas por pagar. Este rubro bueno, en este rubro es perteneciente al total de obligaciones de la empresa Bavaria, en donde se presentan los futuros pagos de las obligaciones, en donde se incluyen también los intereses. Es por esto que se determina que para el año 2019 se representa un futuro a proveedores y otras cuentas por pagar de 2.117.052. Y para el año 2020 también incrementó a 2.376.540. Otro rubro seleccionado para el análisis de financiamiento a mediano plazo fueron los pasivos,
por arrendamientos. Bueno, para este rubro, según las notas, se incluyen el valor presente neto de los pagos fijos, también los pagos de arrendamiento variable, basados en los índices o tasas. También están los montos que se espera que pague el arrendatario y cabe mencionar que la empresa destaca la implementación de la 2016, en donde se reconocen las obligaciones por conceptos de pasivos con arrendamientos y esta tiene un monto de 1.199 millones para 2019 y 448 millones para el año 2020. ¿La puedes pasar a la siguiente diapositiva? Bueno, respecto a lo mencionado anteriormente, en proveedores y otras cuentas por pagar, se establece un porcentaje para el 2019 de 21,55% y para el año 2020 aumentó, ya como lo había mencionado, de 25,09%. Asimismo, se encuentran los pasivos por arrendamientos, en donde existió una variación de 0,05% para el año 2019. La siguiente, Laura, por favor. Ya en análisis de financiamiento a largo plazo encontramos las inversiones. El presente rubro está compuesto por acciones de Cervecería Unión S.A., Cervecería del Valle Sociedad Anónima, Impresora de su Sociedad por Acciones Simplificada, Sociedad Portuaria Bavaria, Sociedad Anónima. También encontramos la Industria Gráfica Latinoamericana SAS. También está la Maltería Tropical SAS y una cervecería nacional llamada Holdings S.A., la cual tiene su sede principal en Panamá. Ya mencionadas estas acciones suman para el año 2019 2.844.676 y para el año 2020 2.474.675. Además, el rubro de inversiones también está compuesto por acciones comunes financieras dadas por Maltería Tropical SAS, que para el año 2019 fueron de 145.446 y para el año 2020 fueron de 152.394. Además, a este rubro se le suman las secciones comunes de transporte y comunicación por Transportes TEP SAS. Esta para el año 2019 se determina la suma de 21.604 y para el año 2020 esta incrementó. Para el año 2020 fue de 29.391. En total se tiene que para inversiones en el año 2019 la suma de 949.280, lo cual para el 2019 bueno, en inversiones se determina la suma de 3.961.006 pesos para el año 2019, lo que equivale a 40,33%. Esto lo podemos notar, esta variación también en la siguiente diapositiva, donde señalamos las tasas porcentuales. Para el año 2020 se evidenció que descendió a 3.605.740. Esto quiere decir que bajó a 38,07%.
Otro rubro seleccionado son la propiedad, planta y equipo. En el presente rubro está compuesto por los terrenos y edificios de planta. También están los vehículos y sistemas, además de los envases y empaques que utiliza la compañía para sus productos. También se encuentran las construcciones en curso, lo cual para el 31 de diciembre del 2019 se encuentra un saldo neto de 2.443.597, lo que en la diapositiva siguiente se muestra que equivale a 24,88%. Y para el año 2020, el saldo de este rubro se mantuvo en una cifra similar, ya que está en 2.497.448, lo que en la diapositiva siguiente equivale a 26,37%. Es decir, que existe una diferencia de 53.851 millones, lo que haciendo un análisis horizontal se representa en porcentaje a 2,20. Otro rubro seleccionado para este análisis fueron los beneficios postempleo. Bueno, en este rubro se conforma por el plan de cesantías con retroactividad de 3.723 para el año 2019 y 2.781 para el año 2020. Quiere decir que para el año siguiente disminuyó. Además, está la pensión de jubilación por la suma de 240.000 o 0,82 para el 2019 y 240.257 para el 2020. Asimismo, también se encuentran los planes de abonos de retiro, los planes de gastos médicos, lo que equivalen a un 2,89% para el 2019 y 3,06% para el 2020. También se resalta que existe una diferencia de 6.655 millones. Cabe resaltar que según las notas de la compañía, se reconoce su pasivo por pensiones de jubilación como un plan de beneficios. Esto es de acuerdo con estudios de cálculo realizados por la compañía sobre algunas bases técnicas. Esto se estipula según las notas. Otro rubro seleccionado fueron los proveedores y otras cuentas por pagar. Los proveedores y otras cuentas por pagar son un pasivo no corriente y está compuesto por la seguridad social y otros impuestos. También está por otras cuentas por pagar y deudas con partes vinculadas, de las cuales generan un subtotal no corriente para el 2019 de 2.595.194, equivalente en la siguiente diapositiva se muestra a 26,42%, y para el año 2020 aumentó en 34,80%, es decir que existe una diferencia en 700.728. Para finalizar con este análisis de financiamiento a largo plazo, se encuentran otros ingresos y gastos financieros. Bueno, respecto a otros ingresos se encuentran los dividendos recibidos, que para el año 2019 estuvieron en 442.829 millones y para el año 2020 disminuyó a 118.128. También se encuentran otros menores, recuperación de provisión por las contingencias, así como lo había mencionado mi compañera con anterioridad. Todo se debe a la contingencia del COVID-19 que se presentó como para finales del 2019. ¿Qué más se puede decir? Bueno, para otros gastos, este está compuesto por lo que son honorarios corporativos, los ajustes de botellas y canastas, que pues son los insumos presenciales que utiliza la empresa, la compañía. También se encuentran
las pérdidas en venta de activos, también las operaciones de cobertura, lo que, bueno, enfocándome en esta cuenta, se determina que las operaciones de cobertura conllevan un subtotal de gastos con menor a 247.962 y para el año 2020 236.557. ¿Esto qué quiere decir? Que el total de ingresos y gastos netos para el año 2019 se sostuvo en 259.522, lo equivalente a 5,72%, lo cual se muestra en la siguiente diapositiva. Laura, ¿la puedes mostrar, por favor? La siguiente diapositiva. Eso. Bueno, entonces, respecto aquí, haciendo énfasis en este rubro, también se encuentra que para el año 2020 disminuyó a menos 100,951. Esto quiere decir de que se mantuvo en un porcentaje de 2,55%, en donde haciendo un análisis horizontal se evidencia una diferencia de 360.473. Bueno, ya en conclusiones para estos indicadores, para estos análisis de financiamiento, tanto a corto, mediano y largo plazo, se determina o tomamos en cuenta también lo que son los ingresos ordinarios. Se compone de... Bueno, se compone de la venta de bienes con descuentos, que para el año 2019 fue de 850.135 los descuentos. Esto quiere decir que se obtiene un total de ingresos de 4.535.456 millones, correspondiendo o dados por Colombia 4.438.646 y otros países 96.810. ¿Esto qué quiere decir? De que para Colombia se generó dicha ganancia en Colombia y en otros países como Panamá y entre otros se generaron 96.810. El tipo de clientes con lo que generaron estos beneficios fueron los supermercados y las distribuidoras, lo que les permite tener también beneficios y se pueden solventar con dichos ingresos a un corto plazo, que según lo especifica la compañía en las notas, se pueden solventar a corto plazo con 453.546 millones y a largo plazo con 4.081.910. También para el 2020 se evidenció que el total de ingresos fue de 3.954.842, dado según su región geográfica por Colombia y con un tipo de cliente que les permite generar un beneficio económico a futuro y poder solventar con dichos ingresos a un largo plazo. Bueno, además, que para complementar, se resalta que en la compañía Bavaria definen que para la administración del riesgo de crédito en depósitos en banco de instituciones financieras, la compañía solamente realiza transacciones con entidades del sistema bancario local. Esto lo hace con indicadores de solidez y solvencia normales o superiores a los promedios que se encuentran en el mercado. Asimismo, para el caso del riesgo de crédito originado por cuentas por cobrar comerciales, la compañía, según lo especifican en sus notas, diversifica a sus deudores y esto lo hace mediante políticas para garantizar que las ventas a crédito que realizan a sus clientes, ya sea por medio de distribuidoras, como lo había mencionado anteriormente, o supermercados, se realicen teniendo en cuenta como el historial crediticio que tienen estas mismas empresas o clientes ya mencionados.
Entonces, lo que se recomienda para la compañía Bavaria es establecer plazos de pago y límites de crédito específicos en función a sus análisis periódicos que realiza la compañía, teniendo en cuenta la capacidad de pago que tienen los clientes. Listo, Laura, ¿la puedes pasar? Acá, los análisis de financiamiento mencionados con anterioridad los relacionamos con los indicadores de endeudamiento que cuenta la empresa. El primer indicador de endeudamiento es el nivel de endeudamiento, que para el año 2019 se determina que por cada 100 pesos que tiene la empresa Bavaria se debe 62% a terceros, es decir, que en su mayoría los activos son más representativos en proporción a los acreedores y el 28% restante está financiado por el patrimonio. Mientras que para el año 2020 este ascendió a 72,27%, lo que corresponde a los activos que se encuentran financiados por los acreedores. Otro rubro o indicador es el de endeudamiento financiero. Bueno, con tal indicador se deduce que para el año 2019, por cada 100 pesos que ingresa por ventas, se debe destinar aproximadamente 47 pesos para sus obligaciones financieras, mientras que para el año 2020 este factor ascendió o incrementó, puesto que por cada 100 pesos que ingresa por venta se debe destinar 60 pesos para las obligaciones financieras de la compañía. Otro indicador es el impacto de la carga financiera. Esto se da que de acuerdo a los ingresos originados en el año 2019 se estima que el 21,61% corresponde a los gastos financieros de los mismos, mientras que para el año 2020 se deduce que el 20,64% son los gastos financieros, quiere decir que para el año 2019 al 2020 disminuyó. Otro indicador es la cobertura de intereses. Bueno, en cuanto a este indicador, se puede decir que la liquidez que tiene la empresa se debe mantener sin endeudarse, o lo conveniente o lo recomendable es que no se endeude, ya que para el año 2019 contaba con 2,16 veces pues, para responder. Y para el año 2020 este descendió a 1,73 veces, lo que corresponde para poder cubrir sus gastos o intereses financieros. Por último, se encuentra el indicador de concentración del endeudamiento a corto plazo. Se determina que para el año 2019 se deduce que para el año 2019 por cada peso que la empresa se adeuda debe cancelar 42,19 de sus obligaciones a corto plazo, mientras que para el año 2020 este también disminuyó a 41,16, aproximándose a 41, lo que corresponde que se debe cancelar esto sobre las obligaciones financieras a corto plazo, esto con relación a los terceros. Listo, Laura, puedes pasar a la siguiente. Si quieres, habla del capital neto y yo ya hablo de razón corriente. Bueno, entonces encontramos el capital neto de trabajo, que como lo vemos en la gráfica, vemos que en el año 2019 la empresa dispone de 697.130 para seguir trabajando, 697
en 9.32 a comparación en el 2019 y en el 2020 frente a estos 2 años. Bueno, el indicador de liquidez, razón corriente. Se determina que la empresa Bavaria para el año 2019 cuenta con una disponibilidad de 1,27, es decir, que cuenta con ello para poder afrontar sus obligaciones dadas a corto plazo. Dicho otras palabras, se determina que por cada peso que se debe se tiene 1,27, es decir, aproximadamente un peso para responder. Mientras que para el año 2020 la empresa tiene una disponibilidad de 1,14, aproximándose a 1, lo que significa que por cada peso que se debe tiene un peso para afrontar sus obligaciones dadas a corto plazo. Bueno, en conclusión, el riesgo de liquidez de la compañía se ve mitigado por el así que también, bueno, se puede decir que cuenta con o se puede reservar la capacidad de endeudamiento. Listo, ya puedes pasar. Bueno, muchachas, bueno, ya para finalizar, encontramos el pago de los dividendos. Bueno, Ay, pero que me salí yo. sí, el pago de los dividendos. Bueno, la Bolsa de Valores de Colombia empezó a cotizar la acción de Bavaria a partir del 1 de enero de 1932. Y tras 75 años en el mercado, teniendo pues los títulos más representativos y con mayor movimiento en el mercado, toman la decisión de salir el 31 de octubre, por lo cual dejará de existir. En cuanto al pago de los dividendos, la empresa Bavaria paga a sus accionistas de acuerdo con las normas de la empresa. Y pues normalmente en toda empresa ocurre pues una vez al año. Pues en su mejor tiempo, Arias llegó a tener 48.000 accionistas y pues ya, ya pues toman la decisión de salir del mercado debido a que pasó a manos extranjeras. Listo, gracias. Qué pena. Profe, qué pena, a mí se me fue el internet finalizando, qué pena. Muchas gracias por la atención prestada. Pero ya puede tener la gracia.